En una oficina del Ministerio de Magia, decorada con tapices color rosa chillón y platos con gatitos que se movían suavemente, Dolores Umbridge sonreía con esa expresión que no era más que una máscara bien practicada. Frente a ella, Severus Snape permanecía impasible, las manos cruzadas sobre la mesa, su tono seco y medido. Así que, señor Snape, repitió Umbridge, girando pluma y pergamino lentamente, desea convertirse en el protector legal de una menor mágica. Nombre, Rosa Dursley, ha dicho. Correcto. Dolores ladeó la cabeza, entre curiosa y escéptica. No me suena ninguna familia mágica de apellido Dursley, y mucho menos una niña con ese nombre en el registro de varitas. Sus ojos brillaron como si oliera un misterio. Snape, sin cambiar su expresión, explicó. La familia Dursley es Mogel. La niña fue adoptada por ellos tras ser enviada por sus verdaderos padres mágicos a ellos, aunque el detalle quedó convenientemente enterrado. Dolores apretó los labios, recordando cuántos pequeños escándalos familiares habían pasado desapercibidos en la comunidad mágica por conveniencia. Adoptada, dice. Eso es irregular, muy irregular. Irregular, pero no ilegal. Snape contraatacó con la calma de quien lleva la razón. He comprobado personalmente su linaje. Magia claramente latente. Y más aún, ha sido víctima de abusos que ponen en peligro no solo su bienestar físico, sino también su estabilidad mágica. No queremos un obscurus, Severus dijo en tono serio, eso sería tanto una pérdida de un mago o en este casa bruja en nuestro mundo como una amenaza más o un gasto más para el gobierno. Umbridge sonrió con ese falso encanto venenoso. ¿Y qué relación tiene usted con la menor? Snape bajó la mirada apenas un segundo, como si las palabras pesaran más de lo habitual. Fui amigo cercano de su madre biológica. Dolores alzó las cejas, tomando nota con lentitud. Oh, ya veo. Qué gesto tan noble, Severus. Aunque claro, en estos casos hace falta la aprobación de 2 testigos mágicos o una revisión del Wizengamot para casos de orfandad encubierta. Podría ser un trámite largo. Estoy seguro de que con su recomendación, Dolores, el proceso sería mucho más ágil. La mirada de Snape era tan afilada como una daga bajo la túnica. Umbridge soltó una risita aguda, como un pajarito ahogado. Siempre tan pragmático, Severus. Puede que esté dispuesta a facilitar su solicitud. Claro que espero que se acuerde de mí, si alguna vez necesita un favor. Lo haré. Respondió Snape secamente. No me gusta deberla nada a nadie. Al salir de la oficina, Severus ajustó su capa y caminó en silencio por los pasillos, con cada pensamiento de su mente en la protección de Rosa. Astuto movimiento. Usar sus propias leyes en su contra, no pensé que un mortífago pudiera ser tan buen protector que yo fuera tan protector con otro aparte de mí mismo. Mientras tanto Rosa, que estaba esperando a que saliera Snape en su interior, practicaba con Meilin algunos golpes. Pero ellas discutían el plan de Severus. Él es mejor de lo que pensaba. No confío en esa mujer Rosa, pero si Snape logra ser nuestro protector legal, tendríamos una base segura. Por fin, dijo Rosa, a la verdad la ambición de otros es más confiable de usar que esperar generosidad, declara Meilin, que intenta mejorar los sentidos de su nuevo cuerpo. Snape, mientras tanto, se perdió entre las sombras del ministerio, con un solo pensamiento en su mente. No permitiré que esa niña sufra lo mismo que yo, Lily. ¿Eres diferente acaso? Potter te infestó. La oficina de James Potter era un desastre, tazas de café a medio terminar, pergaminos arrugados, y una escoba apoyada descuidadamente en la esquina. En el aire flotaba esa mezcla entre arrogancia y despreocupación que siempre había caracterizado al ex merodeador. Se recostaba en su silla giratoria, con su varita jugueteando entre los dedos, acompañado por sus viejos amigos. Sirius Black se encontraba semisentado sobre un escritorio, balanceando las botas como un adolescente travieso. Y Remus Lupin. Cuando Severus Snape entró, su túnica negra ondeando tras él. La atmósfera se volvió densa como una tormenta cargada. El silencio inicial fue roto, como era costumbre, por Sirius. Vaya, vaya. El murciélago grasiento ha salido de su cueva. James soltó una risa burlona mientras cruzaba los brazos. Esa que usaba desde Hogwarts. Espero que te hayas perdido, Snivellus, añadió James, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos.
Remus Lupin, más serio, observaba la escena con cierta incomodidad, aunque en el fondo no podía negar que sentía curiosidad por la presencia de Snape allí. Años atrás casi lo mató, o lo hubiera maldecido si lo mordía todo por una broma de Black. ¿Qué pedo te trae, Snivellus? ¿Se acabaron las pociones o viniste a buscar clases de estilo? No vine a socializar con escoria. Declara y aclara Severus. Snape ni parpadeó, su rostro seguía tan frío e imperturbable como siempre. Sacó un pergamino cuidadosamente doblado y lo dejó sobre el escritorio, justo frente a James. No vine por placer, Potter. Necesito que firmes esto. James alzó una ceja, tomando el pergamino sin leerlo aún, jugando con él entre sus dedos como si fuera basura. ¿Y por qué firmaría algo que me traes tú, Snape? El ambiente estaba cargado de una hostilidad espesa, casi palpable. James levantó una ceja, fingiendo interés. ¿Y qué es esto? ¿Un permiso para meterte en Hogwarts a espiar alumnos? Bromeó, aunque la mueca de su boca no ocultaba la desconfianza. Snape apretó la mandíbula, pero su tono fue cortante, educado y tan venenoso como una de sus pociones. Si supieras leer antes de hablar, te darías cuenta de que es una autorización. Una formalidad. Es un trámite legal, Snape respondió cortante. Necesito que firmes como testigo, nada más. Es tu obligación como miembro del Departamento de Aurores. James bufó sin molestarse en disimular su molestia. El nombre que figuraba en el documento sería suficiente para borrar la arrogancia de James. Rosa Dursley. Pero Snape sabía que no lo leería, en especial viniendo de él. Sirius, curioso, estiró el cuello tratando de leer el encabezado. Y Severus lo bloquea. Que yo sepa, no eres parte de los Auroes, Vilcac, pero bueno, ya que no fuiste a la cárcel luego de intentar matarme, si podrías estar tras las rejas por el espionaje de documentación privada y oficial. James palideció por un instante, varias normas resonando en su mente, hasta que finalmente leyó las líneas con más atención, bueno, solo algunas que le importaban. La firma de un juez mágico ya estaba al pie, solo faltaba su firma para terminar ese asunto. Sirius dejó de bromear, su expresión cambiando por primera vez a una mezcla de desconcierto. Snape no les dio tiempo para recuperar su compostura. O si prefieres, puedo llevar este asunto directamente al Wizengamot, y que ellos decidan públicamente qué hacer. El silencio se hizo denso. Finalmente James tomó la pluma, tragando saliva, y firmó con un trazo brusco. Al terminar, lanzó la pluma sobre el escritorio, frustrado. ¿Es esto lo que querías, Snape? Ya tienes lo que buscabas, empujándolo hacia el Slytherin. Snape tomó el documento, doblándolo con sumo cuidado, y giró para marcharse. Al llegar a la puerta se detuvo un segundo, su tono calmado y cruel. Lo que quiero es algo que ninguno de ustedes sabe dar, protección. Snape cruzó los brazos con una expresión fría e impenetrable. No como ciertos padres que abandonan a sus hijos cuando no son perfectos. Aquella indirecta, fina y envenenada, cayó como un baldazo de agua helada en la habitación. James frunció el ceño, su sonrisa desvaneciéndose. Sin decir una palabra más. Y sin más se fue de la oficina, su capa arrastrándose tras él como una sombra viviente, salió dejando a los tres exmerodeadores sumidos en un silencio pesado, lleno de vergüenza, de preguntas y viejos remordimientos. Snape. Un verdadero padre debería leer lo que firma antes de entregar a su hijo, Potter. Como siempre, tu negligencia es útil. En las sombras, Meilin, desde la mente de Rosa, susurró. Un movimiento sólido, Severus, ahora, por fin, somos libres de ellos. Pero no te relajes, apenas es el primer paso. Mientras se alejaba por los pasillos, la voz de Meilin resonó en la mente de Rosa. Bueno, tu padre ni siquiera miró el papel. Eso dice bastante. Rosa guardó silencio unos segundos, sintiendo cómo ese hecho dejaba un vacío amargo en su interior. No esperaba menos. Pero ahora somos libres. Al menos de ellos. Snape, ajustando el pergamino bajo su túnica, pensaba para sí. Ahora sí, bajo la ley mágica, nadie podrá tocarte, niña. Ni Potter, ni Dursley, ni nadie. El eco de los pasos de Severus Snape resonaba con calma y pesadez por los pasillos del ministerio, su túnica aún flotando levemente tras él mientras guardaba el documento ya firmado con cuidado en el interior de su capa. Afuera, en un rincón apartado, donde nadie pondría demasiada atención,
Rosa lo esperaba sentada en un banco, con las manos cruzadas sobre las rodillas, el parche sobre su ojo el cual ocultaba con su cabello y la expresión completamente serena, si bien ya sabe lo que ha pasado. Gracias a la conciencia espiritual que Meilin ha podido despertar un tipo de sentido como la vista y el oído el cual es útil para vigilar o espiar. El problema es que gasta mucha energía y por el momento su rango no es muy amplio. Cuando Snape llegó, se plantó frente a ella y habló con esa voz fría pero pausada. «Listo». James Potter firmó. No preguntó nada, ni siquiera leyó. Rosa levantó apenas la mirada, sin mostrar sorpresa. Al menos fue rápido. Fue todo lo que dijo, su tono seco y cortante como una cuchilla. Snape la observó en silencio por unos segundos. Esa reacción era exactamente lo que había aprendido a esperar de ella en tan poco tiempo, sin dramas, sin lágrimas, sin asombro. Una resignación madura que ningún niño debería tener. A partir de ahora, continuó Snape sacando una pequeña caja de su túnica, soy tu protector legal. Hasta que seas mayor de edad o decidas emanciparte. Claro, también existe la opción de que seas reclamada por un esposo según la tradición mágica. Ella ladeó ligeramente la cabeza, pensativa. Ya veremos si alguien se atreve a intentarlo. Snape arqueó una ceja, ligeramente intrigado por la firmeza de sus palabras. Meilin recordó cómo el bastardo de su padre la intentó vender y aparentemente su prometido fue destrozado por una bestia demoníaca. Al principio pensó en soportarlo un tiempo y hacerse luego viuda, pero al conocerlo lo mejor fue eliminarlo antes de la boda. Por ahora, lo más prudente es ocultarte a simple vista, dice Snape. Cambiaré tu nombre y tu aspecto. Nadie debe relacionarte con los Dursley ni con los Potter, al menos no mientras no sea necesario. Rosa asintió sin dudar, aceptando con la misma tranquilidad imperturbable. Snape sacó la varita, murmuró un hechizo en un susurro casi imperceptible, y una ráfaga suave de magia se deslizó sobre ella. Su cabello, tan rojizo como una señal de advertencia, se tornó en un castaño chocolate, su único ojo verde cambió lentamente a un tono cálido, color almendra. También el parche quedó oculto bajo una ilusión, ya no era tuerta en apariencia. A partir de hoy, dijo Snape bajando su varita, te llamarás Ava Prince. Es un nombre discreto y adecuado. Ella parpadeó despacio, llevando una mano a su cabello, sintiendo los mechones castaños. Ava está bien. Es mejor que Rosa, de todos modos. Esa ya no soy yo. Snape asintió, aprobando su madurez silenciosa. Bien. Te enseñaré lo necesario para que esa nueva identidad sea impenetrable. Desde ahora, debes actuar como Ava en todo momento, incluso en mis clases. Mientras tanto, prepararemos tu magia y tu mente. El viento arrastraba algunas hojas por el callejón desierto mientras ambos se marchaban, uno al lado del otro, sin necesidad de palabras. La antigua Rosa había muerto en ese bosque junto a su pasado y lazos. Ahora caminaba Ava con Meilin susurrando en su mente, lista para construir un nuevo destino. En el despacho de Dolores Umbridge, las cortinas de encaje color rosa dejaban pasar la luz del atardecer, iluminando la colección de tazas con gatitos y platos decorados que contrastaban cruelmente con la naturaleza venenosa de la mujer que los poseía. Sus rechonchos dedos pasaban lentamente por los documentos que Severus Snape había dejado tras oficializar la custodia de Rosa Dursley, ahora Ava Prince. Cada palabra escrita era un pequeño regalo para su retorcida mente, pero la firma que más satisfacción le provocaba ver era la de James Potter, ese héroe perfecto, a ojos de la comunidad mágica. «Oh, qué ironía tan deliciosa», susurró, dejando escapar una risita aguda y contenida que helaría la sangre de cualquiera que la escuchara. El informe era claro. La familia Potter, tan alabada por su bondad y valentía, había dejado a su propia hija, su primogénita, a la merced de unos mugles crueles que casi la habían destruido física y emocionalmente. Y para colmo ni siquiera recordaban su existencia, cegados por su amado niño que vivió. Dolores bebió un sorbo de su té, saboreando la amargura que siempre prefería al dulzor, mientras giraba lentamente su sillón hacia la ventana. Con esto no solo tengo en mis manos una forma de silenciar a esos insufribles defensores de las causas perdidas, sino que además puedo golpear directamente la reputación de los Potter cuando llegue el momento adecuado. Sus labios se curvaron en esa sonrisa ancha y falsa que siempre mostraba, pero esta vez no había ninguna máscara detrás de ella. Era pura satisfacción maliciosa. «Ah, Severus», murmuró para sí misma. «A veces eres tan útil cuando no lo sabes».
Cerró el expediente con delicadeza, como si guardara una joya preciosa, y acarició con la yema de los dedos la tapa de cuero gastado. Ahora, pequeña Ava. Rosa, quien quiera que seas. Qué interesante peón vas a ser en el tablero. La mujer se levantó lentamente con las manos cruzadas sobre su vientre y se acercó al perchero, tomando su capa. El juego apenas estaba comenzando, y ella ya tenía varias jugadas en mente. En un local envuelto en penumbra con un tenue olor a madera vieja, humo de pipa y especias raras que colgaba en el aire como una niebla invisible. El lugar, aunque abierto al público, no era visitado por cualquiera, solo aquellos que sabían qué buscar y, sobre todo, a quién buscar. En una mesa del fondo, Ava Prince, o mejor dicho, Meilin y Rosa, unidas en aquel cuerpo dañado pero en lenta recuperación, observaba en silencio mientras Severus Snape terminaba su discreto trato con un hombre que por el olor y la piel áspera parecía tener sangre de Troll corriendo por sus venas. El tipo entregó una pequeña y gastada llave de bronce, que Snape tomó y depositó en la mano de la muchacha con toda la seriedad de un maestro marcando un ritual importante. ¿Y esto qué es?, preguntó Ava, girando la llave entre sus dedos, notando las runas apenas visibles talladas en su superficie. Snape se reclinó levemente en su silla, sus negros ojos la observaron fijamente antes de responder, con ese tono controlado que solía reservar para cuando no quería que sus emociones lo traicionaran. Es la llave de tu departamento. Desde hoy oficialmente eres mi protegida, gracias a la firma de tu honorable padre, dijo con un dejo amargo como si escupiera las palabras. Sin embargo, las normas de custodia dictan que aún no puedes vivir bajo el mismo techo conmigo hasta que pasen 10 días. Formalidades ridículas pero necesarias. Ava bajó la mirada, asintiendo despacio. Entiendo. Snape sacó entonces un pequeño objeto envuelto en un pañuelo negro, un anillo de plata con un grabado discreto de una runa de transporte. Lo colocó sobre la mesa, acercándolo a ella con cuidado. Esto es un traslador de emergencia. Si algo ocurre, si alguien te sigue, si sientes peligro, si estás en problemas, actívalo y aparecerás directamente en nuestro hogar. En nuestra casa. Por un segundo su tono cambió. No fue la voz seca y fría del profesor de pociones, ni la cortante y dura de un exmortífago. Fue una voz baja, casi cálida. Una que parecía decir, no estás sola. Ava miró la llave, luego el anillo, y finalmente a Snape. Había muchas palabras que quería decir, pero ninguna salía con facilidad, así que simplemente inclinó la cabeza, aceptando su responsabilidad y su lugar. Sí, maestro Severus, dijo con suavidad, pero con firmeza. Snape sostuvo su mirada unos segundos más, sus labios apretados en una línea tensa, hasta que la dureza en su expresión se suavizó apenas un poco. Aquella niña, ese ser que llevaba tantas cicatrices físicas y en el alma, era distinta. Y aunque no era algo que admitiría en voz alta, una parte de él, enterrada bajo capas de años de amargura, sentía algo parecido a calidez. Bien. Se levantó lentamente dejando unas monedas sobre la mesa. Te enseñaré las rutas más seguras para llegar a tu departamento. Después de eso quiero que practiques lo que te mostré sobre las pociones medicinales básicas. Y recuerda, si algo va mal, usas el anillo. Ava se guardó la llave en el bolsillo interior de su túnica, apretándola con fuerza, y se levantó para seguirlo. El mundo era peligroso, sí. Pero ya no estaba sola. El departamento que ahora Ava Prince podía llamar hogar era sencillo, humilde, hasta espartano, pero para ella y para las dos almas que convivían en ese frágil cuerpo, parecía un verdadero palacio en comparación con el infierno que ambas habían soportado en sus vidas anteriores. Las paredes, pintadas en un gris pálido, no tenían cuadros ni adornos, pero tampoco tenían manchas de humedad ni grietas amenazantes. Había una silla firme junto a una cama individual, un armario pequeño y una mesa que podía servir tanto para escribir como para comer. En un rincón, un baño diminuto pero limpio y completamente funcional. Rosa, observando todo desde su rincón mental, se quedó en silencio un momento. No pudo evitar comparar ese espacio con el lúgubre hueco bajo las escaleras en la casa de los Dursley. Recordó con amargura la vieja cubeta que le obligaron a usar como baño, cuando ni siquiera le permitían salir por la noche, como si fuera menos que un perro. La cubeta la tenía que lavar para luego llenarla de agua y bañarse todo el cuerpo. Por su parte, Meilin, sentada en la misma esquina de aquella mente compartida, dejó escapar una risa amarga y compartió. Al menos tenías paredes de ladrillo.
Yo tenía un rincón en un establo. Mi cama era paja húmeda, y la peste de los animales era mi única compañía. Mi padre solo me llevó a la mansión para callar a los chismosos del pueblo, no porque quisiera que estuviera allí. Aquel intercambio silencioso entre ambas no era tristeza pura, sino una amarga aceptación. Dos vidas rotas, dos pasados crueles, un mismo presente y tal vez, solo tal vez, un futuro diferente. Cuando Severus Snape la dejó instalada y se preparaba para marcharse, Ava caminó hacia él y, sin una sola palabra, lo abrazó. Fue un gesto sincero, pequeño, silencioso y aún así profundo. Snape, sorprendido, no respondió de inmediato, sus brazos quedaron rígidos unos segundos, como si el contacto humano fuera algo completamente ajeno a él. Finalmente relajó un poco la postura y apoyó una mano en la cabeza de la muchacha. Asegúrate de comer bien. Y descansa. Aún no eres tan fuerte como crees, dijo en voz baja antes de apartarse, girando sobre sus talones para marcharse, su capa negra flotando tras él. Cuando la puerta se cerró, Ava se quedó de pie un momento observando el lugar en silencio. Luego caminó hacia la cama, se sentó en posición de loto y cerró los ojos. Meilin tomó suavemente el control, activando esa antigua práctica que tantos años le había servido, la circulación de I. Vamos a cultivar, Rosa. Este cuerpo lo necesita, y tú también. Bueno, nosotras a la mera verdad. El aire en la habitación parecía volverse más tranquilo, más pesado, como si la energía invisible del mundo se arremolinara lentamente alrededor de ella. Sus manos se apoyaron sobre las rodillas, y poco a poco fue guiando él por los canales de energía, purificando, sanando, y fortaleciendo ese frágil cuerpo que por primera vez en mucho tiempo, tenía la esperanza de sobrevivir y quizás de vivir. Mientras Ava permanecía sentada en la postura de loto sobre la cama, sus ojos cerrados y la respiración calmada, en su mente Rosa observaba con gran curiosidad esa sensación tibia y reconfortante que se arremolinaba dentro de su cuerpo, como si pequeños ríos invisibles fluyeran por todo su ser. Rosa no pudo evitar preguntar, con ese tono inquieto propio de alguien que siempre había sido más observadora que protagonista. Meilin, ¿qué es exactamente esto que sientes? Es diferente a la magia, y no parece un hechizo. Meilin, con una ligera sonrisa que no se veía, pero se sentía en el interior, comenzó a explicarle con tranquilidad, como si estuvieran sentadas en un banco bajo la sombra de un árbol compartiendo secretos de mundos muy distantes. En mi mundo, Rosa, existen conceptos que aquí podrían sonar extraños o fantasiosos, el I y el chakra. Los dos son energía, como esa electricidad que pasa por los cables en las casas, la que da luz a las bombillas o enciende una estufa. ¿Recuerdas?, comentó evocando en Rosa algunos de los recuerdos de la casa de los Dursley. Rosa asintió mentalmente. Y continuó Meilin, se dice que es la fuerza vital que fluye a través de todo lo que existe, personas, animales, plantas, incluso el viento y la tierra. En los humanos se mueve por canales que llamamos meridianos. Si los mantienes limpios y fuertes, puedes usar esa energía para fortalecer tu cuerpo, curarte, volverte más veloz o más resistente. Hizo una pausa, dejando que Rosa sintiera como ese y, como un tibio riachuelo, pasaba por sus venas y nervios. Por otro lado, el chakra es similar, pero más centrado en puntos específicos, los centros de energía o ruedas como los llaman. Cada uno tiene su función. Por ejemplo, si uno de tus chakras se bloquea, tu cuerpo y tu mente se desestabilizan. Es un sistema de equilibrio. Rosa pensó un momento en eso, comparando con lo que sabía de la magia. Así que es como la magia, pero diferente. ¿La magia es vapor y esto es corriente? Meilin dejó escapar una suave risa. Sí, algo así. La magia que ustedes usan aquí es como un vapor que impregna el ambiente, moldeado por varitas, hechizos o rituales. En cambio, el I y el chakra nacen de adentro, de tu propio cuerpo, de tu ser. No necesitas nada más que tu voluntad y comprensión para manipularlos. Eso lo hace mucho más puro y también más peligroso. Rosa se quedó en silencio, asimilando todo aquello. Era fascinante. En ese instante entendió que si aprendía a dominar esa energía también, tal vez podría hacer mucho más que lanzar hechizos. Meilin continuó, ahora con voz más seria. Aunque tu cuerpo fue maltratado y dañado, ahora que compartimos espacio, puedo ayudarte a fortalecerlo. Si eres constante podrías construir un dantian y quizás, si tienes suerte, incluso activar tus meridianos.
Así, Rosa, serías algo más que una simple niña sin magia la cual estás recuperando. Rosa sintió en ese momento algo que hacía mucho no sentía, esperanza. Y con esa chispa en el corazón, se concentró de nuevo mientras Meilin suavemente guiaba esa energía, limpiando canales bloqueados, calentando músculos frágiles, y poco a poco encendiendo algo nuevo en su interior. Lo malo era la peste, el limpiar los meridianos hacía que el cuerpo expulsara una sustancia maloliente que hacía que el olor a vómito, sudor y excremento fuera un campo de rosas en comparación. El 10º día llegó como si hubiera pasado volando, y cuando Severus Snape cruzó la puerta del pequeño departamento para buscar a Ava, lo primero que notó fue su postura, erguida, su piel menos pálida y esos ojos almendrados que ahora brillaban con una vitalidad que no había visto en ella antes. «Veo que aprovechaste bien estos días», dijo con su habitual tono seco, aunque una fugaz curva en la comisura de sus labios delataba un leve orgullo. Ava, con esa pequeña sonrisa tranquila, solo asintió. «No soy muy buena perdiendo el tiempo», respondió, mientras tomaba sus cosas con calma. «Nos vamos a casa». La palabra casa resonó de forma extraña en los oídos de Snape, pero no la corrigió. De hecho, no había sido intencional que ella se sintiera tan cómoda con él, pero algo en su interior le decía que esa confianza debía ser cuidada. El trayecto fue silencioso, pero no incómodo. Cuando llegaron a la casa de Snape, Ava se quedó unos minutos en el umbral observando. La habitación que Severus había preparado no era lujosa, pero sí acogedora, mucho mejor que cualquier lugar que ambas, Rosa y Meilin, hubieran llamado hogar. «Aquí dormirás, tienes tus libros, un escritorio y materiales básicos de pociones». Snape aclaró con un gesto su escasa pero sincera intención de comodidad. «Iré ampliando tu colección a medida que avances». Ava entró y antes de siquiera posar sus cosas, se giró y con seriedad le dijo: «Gracias, Severus. Esto es más de lo que esperaba tener alguna vez». Él solo respondió con un leve asentimiento, sin saber bien cómo manejar esa gratitud. Esa misma noche, cuando el reloj marcó las 9, Snape la encontró en su nuevo cuarto hojeando con seriedad un antiguo libro de pociones básicas que él mismo había dejado sobre su escritorio. «Así que quieres comenzar con pociones de inmediato», comentó, cruzándose de brazos en el umbral. «Sí», respondió Ava sin levantar la vista. «No quiero perder tiempo. Quiero aprender todo lo que pueda, no solo magia con varita, también estudios muggles». Snape la observó en silencio, notando que detrás de esa determinación había algo más, una sed de conocimiento, una voluntad que no era común en los niños que había enseñado antes. «Mañana por la mañana empezaremos», le dijo con voz firme. «No será fácil, y no aceptaré errores por descuido. Si haces algo mal, lo repetirás hasta que salga perfecto». Ava asintió sin quejarse, como si ya esperara esas condiciones. «Está bien, maestro Severus. Me gustan los desafíos». Snape cerró la puerta con suavidad, dejando que la niña siguiera leyendo en paz, y se dirigió a su propio despacho. Mientras servía una copa de whisky de fuego, pensó en sus futuros alumnos, en Draco, en Harry, y no pudo evitar sentir una punzada amarga. Si al menos la mitad de ellos tuviera esa sed por aprender. Se dijo a sí mismo. En la habitación, Ava cerró el libro con cuidado, mientras Meilin en su mente decía con una risa suave: «Por fin tenemos un maestro digno. Y lo mejor es que no solo aprenderemos magia, Rosa, también podré ayudarte a fortalecer nuestro y, ahora que el cuerpo tiene energía para resistirlo». Rosa desde el fondo contestó con calma. «Entonces, mañana será otro paso más. Ya no somos la niña que fuimos». Y así, bajo la tenue luz de su nueva habitación, Ava Prince se preparó para un camino que pocas brujas o cultivadoras podrían imaginar. El tiempo se deslizó veloz y al fin, Ava Prince, o mejor dicho, Rosa y Meilin en un solo cuerpo, recibió la carta que muchos niños y niñas esperaban con ansias, la de Hogwarts. Severus Snape se la entregó en mano, la carta en su sobre de pergamino grueso, con el sello carmesí perfectamente intacto. Ella sostuvo la carta con una expresión serena, aunque por dentro su corazón latía fuerte. «Ya era hora», dijo Meilin en su mente, «un paso más, Rosa». Snape, siempre observador, solo añadió en voz baja: «He comprado todo lo necesario para tus clases. Salvo la túnica». Esa pieza faltante fue el motivo de un pequeño giro en el destino. El local de túnicas en el callejón Diagon estaba más concurrido de lo esperado, y justo cuando Ava entró, un escenario casi cruel se desplegó frente a ella,
los Potter estaban allí, ajustando las túnicas para su adorado hijo Harry Potter. James y Lily estaban con Harry, acompañándolo en cada detalle con sonrisas cálidas, sin notar a la muchacha que esperaba en una esquina, firme, callada, midiendo cada respiración para no dejarse traicionar por la bilis que subía por su garganta. Una irónica coincidencia. La sangre de su sangre a solo metros, y ninguno de ellos reconocía su rostro transformado ni su presencia. Al menos otro conocido rostro suavizó aquella escena, Draco Malfoy, que discutía animadamente con Harry sobre qué es ser un verdadero mago, lanzando comentarios arrogantes con esa habitual altivez de los Malfoy. Si naces en una familia de magos, es natural ser mejor, decía Draco con desdén. ¿Eso crees? Respondía Harry, frunciendo el ceño. No me importa de dónde venga la gente. Ava escuchaba la discusión en silencio mientras la bruja que tomaba sus medidas ajustaba los alfileres en su futura túnica. Por dentro, Meilin murmuraba con sarcasmo. Vaya, qué dulce escena familiar, ¿no? Ser invisible duele menos que ser olvidada. Cuando las medidas estuvieron listas, Ava pagó con el dinero que Snape le había entregado y salió del local justo cuando su profesor, que había aguardado pacientemente a la distancia, se acercó con las manos cruzadas bajo la capa. La examinó con detenimiento, sus ojos negros buscando rastros de incomodidad, preocupación o rabia. ¿Estás bien?, preguntó con tono neutro aunque su expresión revelaba sincera atención. Ava respiró hondo, sus dedos aún ligeramente tensos. Solo fue incómodo, respondió con voz firme pero baja. Snape asintió, entendiendo más de lo que ella expresaba. Hiciste bien en no reaccionar. A veces la verdadera fuerza es mantenerse en silencio. Pronto tendrás más oportunidades de hacerte notar de la manera correcta. Ambos caminaron lejos de la tienda, perdiéndose entre las sombras del callejón, cada uno con sus pensamientos. Rosa, desde dentro, murmuró. ¿Crees que algún día me recordarán? Y Meilin, con una mezcla de frialdad y ternura, respondió. No lo necesitas, Rosa. A veces los que más te dañan son los que jamás piensan en ti. Nuestro valor no lo dicta su memoria, lo dictará lo que seamos capaces de hacer con esta vida. Mientras el sol se ocultaba tras las viejas fachadas mágicas, Ava Prince avanzaba, lista para escribir su propia historia, lejos de la sombra de los Potter. El día había llegado, Ava Prince se encontraba en la estación, lista para abordar el expreso de Hogwarts. Su equipaje era escaso, pero suficiente. Lo que pesaba más no eran sus pertenencias físicas, sino las emociones que ocultaba tras la expresión neutra y contenida que había aprendido a dominar. Severus Snape le acompañó hasta el límite, ajustándole la bufanda y revisando que todo estuviera en orden, aunque sus palabras finales fueron simples. Mantén la cabeza baja y los oídos atentos. Observa antes de hablar. Esos pasillos están llenos de bocas, pero pocas mentes. Ava asintió sujetando su baúl, y vio a Severus desaparecer entre la multitud. Pero en vez de subir al tren de inmediato, se quedó de pie a un lado de la plataforma, observando a los estudiantes y sus familias despedirse, hasta que sus ojos captaron lo que esperaba, Harry Potter, rodeado de su familia, recibiendo las últimas indicaciones de su madre y los palmeos de su padre. Una vez él abordó, ella lo siguió a distancia, vigilando cuidadosamente en qué vagón se acomodaba. Harry encontró un asiento junto a Ronald Weasley, a quien ya conocía, riéndose de un dulce que cambiaba el color de la lengua. Ava entonces evitó a propósito ese sector. Sabía que estar cerca solo lograría incomodarla y, peor aún, que algo en ella la traicionara. Optó por el fondo del tren, donde las ventanas dejaban entrar la luz con menos fuerza y los pasillos eran más silenciosos. La mayoría de los compartimientos estaban vacíos, algunos polvorientos, prueba de que la cantidad de alumnos que viajaban no era la misma que en tiempos anteriores. Las guerras y los miedos habían cobrado su precio. Eligió un vagón vacío, cerró la puerta con un hechizo básico de bloqueo, que Severus se había tomado la molestia de enseñarle, y una vez sentada en el banco, cruzó las piernas, cerró los ojos y comenzó a cultivar. El Qi y la magia en su interior bailaban como dos hilos de energía extraña, mezclándose en su núcleo, ayudando a reforzar el cuerpo aún en recuperación y despejando su mente. Meilin desde su conciencia susurraba. Buen lugar para estabilizar la energía. Aunque los baches del tren son peores que las montañas. No supo cuánto tiempo pasó cuando un pequeño golpe en la puerta la sacó de su meditación.
Al abrir los ojos, vio que alguien forcejeaba con la cerradura hasta que finalmente la abrió. Una niña de cabello castaño y voluminoso, de rostro curioso y algo preocupado, con un uniforme aún no bien colocado, apareció en el umbral. En sus manos sostenía una varita y tenía la voz algo agitada. ¿Has visto un sapo? Un niño llamado Neville perdió su sapo, se llama Trevor. He estado buscando en todos los vagones. Ava la observó unos segundos parpadeando con lentitud. No lo he visto ni escuchado. Su tono fue suave pero distante. La niña frunció ligeramente el ceño, valorando si debía creerle o no, luego asintió. Oh, bueno. Si lo ves, ¿podrías avisarme? Soy Hermione Granger, por cierto. Ava, sin apuro alguno, respondió. Ava. Ava Prince. Hermione esbozó una pequeña sonrisa y desapareció por el pasillo. Ava se recostó en el respaldo, dejando que Meilin comentara en su mente. Una niña lista con fuego en la mirada. Parece de las que cambiarán su propio destino, le guste o no a quien le guste. El tren siguió su camino, avanzando rumbo a Hogwarts, y la noche comenzó a caer, mientras Ava seguía pensando en los pasos que le esperaban en ese castillo, y en cómo preparar su camino, lejos de las sombras de los Potter. La noche se había vestido de misterio cuando los botes cruzaban el oscuro lago hacia Hogwarts. Las linternas flotantes titilaban sobre el agua, reflejando luces temblorosas en las olas negras. El viento fresco no lograba ocultar la charla emocionada de los nuevos estudiantes. Ava Prince se mantenía al margen, observando con calma. Había algo que no se le escapaba. Hagrid había reservado un bote más grande y cómodo para Harry Potter y sus amigos. La cercanía entre el medio gigante y su hermano era más que evidente, lo que no le sorprendía, pero sí le arrancaba una pequeña mueca de resignación. Cuando llegó a la orilla, y mientras los demás esperaban su turno para subir a un bote, Hagrid la detuvo con su enorme mano alzándose como si pudiera detener a una tormenta. Niña. Espera tu turno. No corras hacia la orilla, que es peligroso. Gruñó con voz paternal aunque firme. Pero Ava no respondió con palabras. Solo ladeó ligeramente la cabeza y en un movimiento sereno y calculado, sus pies abandonaron la tabla del muelle, tocando la superficie del agua. No se hundió. Cada paso que daba creaba una delicada onda dorada que se expandía sobre el lago como si la superficie misma aceptara su presencia. Caminó así, liviana y tranquila, mientras Meilin en su mente murmuraba divertida. Supongo que esto no es algo que esperen ver en su mundo. Buen control, pequeña. Sin volverse, Ava alcanzó tierra firme mucho antes que el resto, se acomodó el uniforme y en silencio, esperó a que los otros alumnos bajaran de sus botes con los zapatos húmedos y rostros asombrados. Cuando entraron al gran comedor, el techo encantado reflejaba un cielo estrellado, y las velas flotantes iluminaban las largas mesas. El murmullo era como el zumbido de un enjambre de emociones y ansiedad. Los de primer año formaron una línea frente al viejo sombrero seleccionador, que yacía sobre su banqueta desgastada. La profesora McGonagall comenzó a llamar nombres en estricto orden alfabético, su voz firme y clara, aunque el eco del castillo hacía que cada apellido pareciera tener más peso del que realmente llevaba. El número 20 llegó. Prince Ava. El nombre resonó en el aire y un ligero silencio se apoderó del comedor. La mención del apellido Prince hizo que McGonagall elevara una ceja, reconociéndolo de inmediato, aunque sin decir palabra. Los profesores se miraron unos a otros, Snape en particular, mantuvo la compostura con una sutil inclinación de la cabeza, sin perder la frialdad en su rostro. Pero antes de que Ava pudiera siquiera caminar hacia la banqueta, algo insólito ocurrió. El sombrero seleccionador, que usualmente esperaba a que le colocaran sobre la cabeza de un estudiante para iniciar su canto interior, habló sin ser tocado. Slytherin. Un murmullo se extendió por todo el salón. Jamás se había visto algo igual. Sin rechistar, Ava simplemente asintió, bajó la mirada y se dirigió tranquilamente a la mesa de las serpientes, tomando asiento sin esperar felicitaciones ni asombro. Snape cruzó sus manos sobre el regazo, apenas permitiéndose una mueca satisfecha que nadie alcanzó a notar. En su mente Meilin dijo en tono calmado. Vaya, el sombrero es un buen juez. Aunque ya sabía que las serpientes son tu nido natural. Mientras tanto, Harry, desde la mesa de los Gryffindor,
no dejó de mirar a Ava con una mueca de leve desconcierto, como si una sensación olvidada le pesara en la memoria, sin lograr comprender de dónde. La ceremonia continuó, pero para Ava, hace tiempo había comenzado su nuevo camino. El gran comedor retumbaba con las risas y charlas de los estudiantes mientras las bandejas se llenaban mágicamente una y otra vez. La primera cena en Hogwarts siempre era un espectáculo de abundancia, y las mesas parecían infinitas con sus fuentes de guisos humeantes, tartas, asados y jugos chispeantes. Ava Prince, sentada entre los alumnos de Slytherin, no se dejó llevar por la euforia. Sus movimientos eran tan medidos y elegantes como los de una noble de sangre pura, cosa que, era técnicamente, su apellido ahora decía que era. Su cuchillo y tenedor cortaban con la precisión de un cirujano, mientras su espalda permanecía recta, su barbilla ligeramente alzada, y sus ojos, aunque atentos, evitaban cuidadosamente mirar al director Dumbledore. La advertencia de Severus Snape resonaba en su mente como un hechizo grabado. Nunca mires directamente a los ojos del viejo, nunca subestimes a un legeremago con más de un siglo de experiencia. Mientras en su interior, Meilin murmuraba con diversión. Una advertencia sensata. Aunque en mi mundo, maestros como ese serían igual de molestos hurgando la mente de los demás. Al observar al resto de estudiantes, Ava dejó que su mente vagara un poco más allá de las paredes de piedra y las voces animadas. Sus ojos se desviaron discretos, hacia las enormes ventanas que ofrecían una vista parcial al bosque prohibido, un mar de oscuridad salpicado de copas de árboles que se mecían con el viento. Realmente, no tienen barreras o centinelas decentes en este castillo. Pensó. Un bosque lleno de criaturas hambrientas a un paseo de distancia. Ni siquiera en las aldeas más miserables de mi mundo cometían semejante estupidez, reflexionó Meilin. Si no se contrataba a un cazador profesional, se buscaba a un monje para rituales de protección. Ava esbozó una mueca apenas perceptible y siguió cortando su comida. Mientras tanto, en la mesa de Gryffindor, la escena era radicalmente distinta. Ron Weasley devoraba su comida con un apetito salvaje, empujando montones de salchichas y pastel de carne como si el mundo fuera a acabarse en los siguientes 5 minutos. El sonido de sus bocados, salpicados con murmullos y risas medio ahogadas, hizo que Snape, desde la mesa de los profesores, desviara la mirada con un gesto de absoluto asco. Se llevó una mano a la sien, cerrando los ojos por un momento, como si intentara borrar la imagen. Modales de granja, murmuró, apenas audible. Cuando finalmente Dumbledore dio por finalizada la cena, las casas se pusieron en movimiento hacia sus salas comunes, guiadas por los prefectos. Adrián Pucey murmuró algo y la piedra se movió, dejando al descubierto el pasadizo que conducía a la sala común de Slytherin. Las puertas de la sala común se abrieron tras pronunciar la contraseña. Las paredes de piedra, decoradas con tapices verdes y plateados, y la tenue luz de las antorchas crearon un ambiente acogedor, aunque ligeramente siniestro. Al llegar a la entrada de las mazmorras, Severus Snape se hizo presente, su figura imponente y sus palabras precisas. Slytherin se mantiene unido. Eso significa que aquí no hay lugar para traiciones, delaciones ni acciones que manchen el nombre de nuestra casa. La astucia, la estrategia y la prudencia son nuestras armas. Y las usarán o no sobrevivirán mucho tiempo en este castillo. Su mirada recorrió a cada uno de los recién llegados, deteniéndose apenas por un segundo en Ava, quien mantuvo la cabeza gacha, mostrando respeto, aunque sus pensamientos eran más fríos. Mis reglas son simples. Regla 1. Los Slytherin resolverán cualquier diferencia entre ellos internamente. Fuera de la sala común, presentarán un frente unido. Dejarán de lado sus sentimientos personales y apoyarán a sus compañeros Slytherin fuera de esta sala común. Regla 2. No toleraré a ninguno de mis Slytherins entregan tareas chapuceras y mal investigadas. Los profesores les darán tiempo suficiente para completar sus tareas, no las pospongan e intenten terminarlas la noche anterior a la entrega. Regla 3. Cada noche, justo después de cenar, hasta las 8 en punto, está destinada a sus estudios. No es una sugerencia. Los armarios están llenos de material de investigación variado, para que lo usen, no para abusar de él. Regla 4. Los elfos domésticos no están a su entera disposición. No dejarán sus dormitorios ni la sala común con el aspecto de una pocilga. Si quieren vivir como un cerdo, haré arreglos con sus padres para sacarlos de Hogwarts y dejarlos en una granja. Regla 5. Las mazmorras de Slytherin son exclusivamente para Slytherins.
No les prohibiré hacer amigos de otras casas, pero sí traerlos aquí. Regla 6. La contraseña cambiará cada 2 semanas. La nueva contraseña se publicará en el tablón de anuncios. Esta contraseña no se compartirá con nadie fuera de Slytherin, ni se mencionará en ningún otro lugar que no sea la sala común, sus dormitorios o cuando se diga para acceder a la sala común. La contraseña para las próximas 2 semanas es respeto y honor. Regla 7. No me gusta quitarle puntos a mi propia casa y solo en circunstancias extremas descontaré puntos o asignaré castigos en público. Al igual que con la regla 1, me encargaré de los castigos en casa. Si rompen alguna de mis reglas o las de Hogwarts, no se equivoquen, descontaré puntos y asignaré castigos. Sobrevivir es lo que mejor sé hacer, profesor. Esto es solo otro campo de entrenamiento. Ava se acomodó en un sillón junto al fuego, dejando que su mente divagara sobre todo lo que había observado aquel día. Severus se tomó el tiempo para dar la bienvenida a los estudiantes que regresaban, hablando de sus horas de oficina y repartiendo horarios de clases a todos y mapas de Hogwarts para los de primer año. Después les deseó buenas noches y los dejó solos, tras advertirles que aunque solo era sábado por la noche, no debían trasnochar. No le gustaría volver y empezar a descontar puntos antes de que empezara el trimestre. Este castillo tiene secretos que podrían valer más que una vida, ¿eh? Susurró Meilin en su mente. Y Ava sonrió sin que nadie lo notara. La sala común de Slytherin en las profundidades del castillo ofrecía una vista que pocos en Hogwarts podían presumir, un gran ventanal sumergido, donde el verde pálido y azulado del agua del lago distorsionaba las sombras de las criaturas que nadaban cerca. Las sirenas solían merodear, y de vez en cuando alguna asomaba el rostro contra el cristal, sus ojos grandes y fríos observando como si pudieran leer cada pensamiento. Ava, sentada en su sillón, cruzó las piernas con elegancia, dejando la taza de té en la pequeña mesita de piedra a su lado. ¿Acaso no tienen nada mejor que hacer que espiar? Susurró en voz baja, apenas moviendo los labios. En su interior, Meilin soltó una suave risa. En mi mundo esas criaturas no habrían vivido tanto si fueran tan entrometidas. Hay un método de relativa inmortalidad al comer carne de sirena que algunos intentaron y bueno, la mitad murió, la otra se volvieron monstruos acuáticos siempre hambrientos, dijo Meilin. ¿Realmente se logra un tipo de inmortalidad al comer carne de sirena?, preguntó Rose. No morirás de vieja, pero aún puedes morir por hambre, sed, enfermedades, heridas, dijo Meilin. Esa noche, mientras otros estudiantes corrían de un lado a otro por los pasillos o desempacaban sus baúles con entusiasmo infantil, Ava se retiró a su habitación privada. Otro de esos detalles sutiles que confirmaban por qué Slytherin siempre se jactaba de su superioridad, no compartían sus habitaciones con 4 o más estudiantes como en otras casas. Cada alumno de Slytherin tenía su propio cuarto. Pequeño, sí, pero privado. Su habitación era un espacio de paredes de piedra, con una cama antigua de 4 postes y un dosel verde oscuro, una chimenea de ladrillos que en ese momento ardía con suavidad y un escritorio simple pero robusto. Durante el invierno el frío sería un enemigo constante, pero por ahora, la temperatura era tolerable. Ava no era de confiar solo en cerraduras y magia ajena, así que extendió sobre su escritorio un pequeño fajo de talismanes de papel, meticulosamente dibujados con pinceladas suaves y precisas. Los activó con un toque sutil de magia, adhiriéndolos a las esquinas de la habitación. Algunos sellos eran de alerta, otros de contención, y un par de ellos eran ofensivos, por si acaso alguien intentaba entrar sin permiso. Mejor prevenir que lamentar, susurró Meilin en su mente. Los castillos siempre son nidos de secretos y traiciones. Con su espacio asegurado, Ava se tomó unos minutos para ejercitarse, posturas, respiración y un suave flujo de por sus meridianos, reforzando músculos, huesos y órganos maltratados por su vida anterior. La disciplina de su mundo natal no la abandonaba, incluso aquí. Mientras tanto, lejos de allí, en la torre de Gryffindor, Harry Potter estaba sentado junto a la ventana, mirando hacia las estrellas y las sombras del castillo que apenas empezaba a conocer. Aunque su cama lo esperaba, su mente seguía inquieta. Hogwarts, mi segunda casa, susurró para sí con cierta calidez y melancolía. Había algo que no podía dejar de pensar, la selección de esa chica Ava Prince. Nunca había oído que un alumno fuera seleccionado sin que el sombrero se posara en su cabeza. Algo dentro de él zumbaba, como si hubiera una pieza que faltaba en el rompecabezas, una que él ni siquiera sabía que estaba buscando. ¿Quién eres, Ava Prince?,
pensó mientras apoyaba la barbilla en sus manos y dejaba que el viento fresco le despeinara el flequillo. Esa noche, cada uno por separado, Harry y Ava se durmieron con pensamientos cruzados, él curioso por esa figura extraña y silenciosa, ella en calma sabiendo que su camino en este mundo apenas comenzaba.